ponerse de pie para comenzar orando, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido llegar y gozosas hemos venido a este lugar, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. Primeramente, gracias por un día más de vida que nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido un sábado más, Señor, poder venir, Señor, a estar con la iglesia, con nuestras hermanas, Señor, unidas, para glorificar tu nombre y para exaltarlo, Señor. Te queremos pedir primeramente en esta tarde perdón por nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras malas actitudes y malos pensamientos si los hemos tenido. Te pedimos que en esta tarde tu bendita sangre nos pueda limpiar y lavar de todos nuestros pecados. Te ruego, Padre, que uses mi vida, Señor, que no sea yo, Señor, sino que seas tú hablando para poder, Señor, llegar a cada corazón y que tu nombre sea glorificado, Señor, porque para eso venimos, para darte toda la gloria al único Rey de Reyes y Señor de Señores eres tú. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea a ti, Señor. En el nombre de Jesús dejo esta reunión. Amén y amén. Así como están, les invito a abrir en el libro de Jonás. Capítulo 3, versículo 10. Libro de Jonás. Capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Lo repito otra vez. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pueden tomar sus asientos. Bueno, antes de comenzar le doy gracias a Dios porque es un gozo, un privilegio para mí poder estar acá adelante, porque cada vez que lo hago con temor, ¿sí? Y evalúo mi vida primeramente. Y da por casualidad que Dios siempre toca hasta lo más íntimo de mí, ¿sí? Estoy muy contenta porque cada vez que abrimos la palabra de Dios es viva y es eficaz y transforma nuestros corazones, estemos como estemos. Voy a comenzar con una introducción para que se pueda ir entendiendo de lo que vamos a ver. Le puse como título a este sermón: La salvación no es tuya ni mía, la salvación es de Jehová. Jonás profetizó en el reino del norte durante el próspero reinado de Jeroboam II. Dios llamó a Jonás a que fuese con su palabra de juicio a Nínive. Los brutales asirios, con su potente máquina de guerra, eran odiados y temidos por muchas naciones, incluyendo a Israel. Jonás, que era un israelita patriota, también odiaba este poder gentil. Su odio se mezcló con su temor de que Dios pudiese ser misericordioso para con los asirios, haciéndole resistirse al mandamiento de Dios de ir allá. Nínive era una ciudad grande, fuertemente fortificada. Las murallas y una serie de fosos hacían que ésta fuese casi inexpugnable. Su ejército era conocido por su potencia, disciplina y ferocidad. Este libro revela que Dios deseaba la salvación de los gentiles y que les extendía su gracia. Aunque Dios había establecido una relación de pacto solamente con Israel, no abandonó al resto de la humanidad. El mensaje de Jonás se dirigió a la poderosa nación de Asiria, que tenía como capital a Nínive. Jonás fue escrito para corregir el estrecho nacionalismo de los israelitas. Aunque tenía una relación de pacto con Israel, él estaba interesado aún por los gentiles y quería que se salvasen. Además, la nación de Israel tenía
la responsabilidad de ser luz para los gentiles, una responsabilidad que había olvidado. Vamos a ver el poder y la gracia de Dios. Amén. Le doy gracias a Dios porque podemos estar todas reunidas y venimos con un solo propósito, de buscar a Cristo a través de las Escrituras, poder orarle correctamente y encontrarlo, hallarlo. ¿Para qué? Para que nuestras vidas tengan sentido, para que nuestras vidas empiecen a cambiar. Amén. Cada vez que leo las Escrituras o tengo que prepararme para compartir un sermón, lo primero que hago es identificarme. Para que Dios pueda obrar primeramente en mi vida, para conocer más a Dios y yo pueda ser de bendición para todos ustedes. Y segundo, que me encanta verme identificada como personajes como David, como Moisés, como Ana, como Ruth. Personas que liberaron muchas batallas diarias, a veces terribles, pero que su fe los sostuvo y su caminar con Dios fue hermoso. Cada vez que es Dios, porque no creo que sea yo, pero sé que el Espíritu Santo me guía cada vez que tengo que preparar algo a poder identificarme y hacer como que estoy en una película, ¿no? Para poder buscar la guía de Dios en todo, porque no soy perfecta, busco en la palabra de Dios poder caminar correctamente y llegar a un fin de poder ganar la batalla, ¿no? Con Cristo las batallas las pasamos en victoria. Amén. Analizando este libro de Jonás como profeta y viendo que no quiso obedecer el encargo que Dios le había dicho, no puedo entender y con qué valentía pudo resistirse a un soberano y justo Dios, siendo Él un profeta. ¿Sí? Vamos a comenzar a analizar a ver qué es lo que pasó antes y después. Dividí el libro en 3 partes. La primera va a ser primer encargo de Dios a Jonás, que dividí en el capítulo 1 y 2. Y en el 1 tenemos A y B. El A es: Jonás huye de Jehová, que vamos a ver el versículo 1 y 16. Y el B, Jonás ora y reconoce, el 2:9. El segundo punto, segundo encargo de Dios a Jonás. Ahí vamos a ver los capítulos 3 y 4. El A y el B. El A, Nínive se arrepiente, 3:10. El B, Jonás y su gran enojo, 4:2. Y el tercer punto es una conclusión del 2:9, las salvaciones de Jehová. Una gracia tan grande y una infinita misericordia. Vamos a comenzar con el primer desarrollo del capítulo 1 y 2. Amén. Vamos a abrir, estamos ahí en Jonás, vamos a leer capítulo 1 del 1 al 3. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Acá comenzamos a ver a un Jonás desobediente, en esta primera parte del capítulo 1, ¿sí? Este es el único caso registrado en la palabra de Dios de un profeta que se rehúsa a obedecer a Dios, ¿sí? Que se rehúsa a cumplir la comisión que ha recibido de parte de Dios. Al principio, como les leí, me parecía tan raro que un profeta se resistiera, ¿no? Porque hemos visto muchos profetas que han ido gozosos y sin importar lo que les pasara, a compartir la palabra de Dios, a llevar el evangelio, ¿sí? Bueno, o si no, también hay muchos otros tipos de mensajes que Dios les daba para que llevasen, pero nunca se rehusaban. Este es el único caso donde Jonás se rehúsa. El profeta quiso ir en la dirección contraria, opuesta, hasta el lugar más lejano posible y muestra una indisposición
para llevar bendición y salvación a los gentiles. ¿Qué estaba pasando con Jonás acá? ¿Por qué se fue a Tarsis y no reaccionó o no se detuvo a pensar qué es lo que Dios quería hacer con la ciudad de Nínive? ¿No? Él directamente huyó, ¿sí? Porque algo venía, ¿sí?, pensando acerca del Señor, cómo era Dios, ¿no? Que Dios dice algo y lo cumple, ¿sí? Él ya sabe que Dios es muy misericordioso, pero ya vamos a llegar a ese punto. Ahora meditemos por un momento, pensemos, ¿nos hemos comportado nosotras en algún momento de nuestras vidas como Jonás? Es para que meditemos. ¿Nos hemos comportado alguna vez como Jonás? Y les voy a comentar que en lo personal, así como Jonás, en mi vida, tuve momentos críticos. Muchas veces fue duro reconocerlo para mí misma, sobre todo ante Dios, porque pasé por situaciones muy difíciles que Dios preparó para mí, ante circunstancias que Él decidió no cambiar por largo tiempo y que en otras he orado amargamente con enojo. La verdad que leyendo su palabra, Dios nos va mostrando lo que tenemos dentro de nuestro corazón, ¿sí? Nosotras por ahí vemos que está todo bien, la verdad que estoy caminando correctamente, no me llevo mal con nadie, todos me tratan bien, yo los trato bien, pero cuando el Señor manda circunstancias a nuestra vida, manda situaciones, ahí nos damos cuenta de lo que hay en nuestros corazones. ¿Y por qué Dios nos manda esas pruebas, esas situaciones a nuestra vida? Para que eso que tenemos en nuestro corazón pueda salir a luz y nosotras podamos crecer y madurar espiritualmente. Muchas veces no pudiendo controlar y sentirme impotente, sin querer descansar en su soberanía. En otras me he cansado de esperar y terminé actuando como Jonás. ¿Te has sentido así alguna vez? Huyendo de Dios simplemente porque no se hizo como querías, porque no fue como lo planeaste. Yo sí. Muchas veces en mi vida he planeado cosas, he planeado circunstancias, situaciones de lo que iba a ser mi vida, un ejemplo, ¿no? O de lo que yo había organizado, de cómo iba a ser, ¿sí? Pero esa no era la realidad. Eso era lo que yo quería, pero no lo que el Señor quería. Entonces, porque no era lo que yo quería, el Señor tuvo que mandar muchas circunstancias en mi vida, muy duras, como yo decía, que he llorado amargamente, llorado, y así he orado enojada. Pero el Señor me mostró su misericordia y que con Cristo todo lo puedo. Luché y luché con mis propias fuerzas queriendo tratar de manipular a Dios, y al final de esta experiencia caí rendida a los pies de Cristo. Me aferré a su palabra que está en Jeremías 29:11, que dice así: porque yo sé los planes que tengo para con vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Nínive no era el vecino amigable, no sé cuántas han tenido el privilegio de mudarse o de alquilar, ir de una casa, ir a otra, yo sí lo tuve. Y la verdad que me han recibido bastante bien, ¿sí? Bueno, acá en Nínive no era el vecino amigable de Jonás, ¿sí? Porque no se acercó a darle un plato de galletitas, unos mates, una bienvenida, cuente conmigo para lo que necesite. Era todo lo contrario, imagínese, ¿no? No te me cruces, no me mires o anda por allá, este es mi portón, el cubrecerco llega acá. Y de acá es mi casa. Algo así era lo que había pasado con Nínive y Jonás. Nínive era el enemigo de Israel, así que naturalmente Jonás, quien era profeta en Israel, no los quería. En lugar de obedecer a Dios, Jonás tomó la dirección opuesta y corrió hacia una tormenta. Vamos a ver hacia qué tormenta corrió. Capítulo 1, del 4 al 16 del libro de Jonás. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar,
y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás y la tripulación se encontraron en una tormenta tan feroz, como lo describe la palabra de Dios. En esos tiempos, cuando se levantaba una tormenta en el mar, era algo tan fuerte, ¿sí?, que no podían ni sostener la nave, ¿sí?, porque se tambaleaban para todos lados. Tan feroz era esa tormenta que hasta los experimentados marineros estaban aterrados, estaban asustados. Jonás pensó que él había engañado a Dios. Pero ¿qué pasó? Aún Dios estaba en control. ¿Y qué pasó? Y ahora Dios sigue estando en control hoy. ¿Te resististe y luchaste en contra de Dios en medio de alguna tormenta? Yo no conozco tu situación, pero seguramente que sí. Todas hemos pasado por situaciones y tormentas difíciles. ¿Cuántas veces te escondiste de Dios diciendo: ya está, todo pasó, nadie se va a enterar, nadie me vio, voy a seguir mi camino como si nada? Total, ¿qué me van a decir? Verso 4. Dice que fue el Señor quien envió la tormenta y designó el gran pez. Y la palabra de Dios no nos dice que fue una ballena, como nos enseñaron en la escuela bíblica, las que hemos tenido la oportunidad de participar de chicas, sino que fue un gran pez para que se tragara a Jonás. Dios no solo calmó la tormenta, sino que Él usó la tormenta y usó la desobediencia de Jonás para calmar una rugiente tormenta dentro de los corazones de los marineros paganos a bordo de la nave. Paganos a bordo de la nave en ese momento. Después, ¿qué pasa en el versículo 16? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Dios utiliza aún nuestra desobediencia y utiliza todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Pero en este punto del libro de Jonás no es la desobediencia, es la gracia de Dios, ¿sí? Esta situación en la que se encontraron los marineros nos muestra la soberanía de Dios para con ellos también y poder reconocer, y volvemos al punto, la salvación es de Jehová. Dios tiene que salvarnos aún a nosotras mismas. ¿Cómo?
destruyendo nuestros pecados, destruyendo nuestro orgullo, destruyendo todo lo que nosotras creemos que somos. Amén. Dios tiene que salvarnos, Dios tiene que limpiarnos, Dios tiene que sanarnos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos chocarnos con la palabra de Dios y encontrar a un Dios misericordioso y entender que solamente no es ni tuya ni mía, sino que la salvación viene de Jehová. Amén. Cuando somos guiados por la providencia de Dios, Él hace lo que le place, no lo que vos quieras ni lo que yo quiera. Él hace lo que se le place. Y debemos de estar muy satisfechos, debemos estar gozosos y hacer el trabajo rápido. Todo lo que nos pide el Señor, hacerlo rápido y con gozo. Tirar al mar a Jonás puso fin a la tempestad. Dios no afligirá por siempre. Él solo contenderá hasta que nos sometamos y nos volvamos de nuestros pecados. En esta tarde, ¿vas a ser como Jonás? ¿Tenés que dar tantas vueltas para tratar de hacer tu voluntad y no obedecer a Dios? ¿O vas a hacer la voluntad de Dios para que todo te vaya bien y pueda ser de bendición? Estamos entre la espada y la pared, ¿no? Porque es una pregunta difícil. Una cosa es decirla y la otra es hacerlo, ¿no? Podemos decir mucho pero hacer poco. 1b. Vamos al capítulo 2. Jonás ora y se arrepiente. Vamos a leer el 2:9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás reflexiona en el fervor de su oración y la prontitud de Dios para oír y responder. La ballena lo trajo a tierra. Podemos ver desde que empezamos del capítulo 1 la gracia de Dios guardándolo a pesar de su desobediencia. Hoy es una hermosa tarde para que puedas rendirte a Cristo, confiar en Él con todo tu corazón y decirle: Señor, aquí estoy para obedecerte. No quiero hacer como Jonás, sino que quiero obedecerte. Todo lo que el Señor nos encargue, hacerlo con gozo. Pasamos al punto 2. A. Segundo encargo de Dios a Jonás, cuando Nínive se arrepiente. Vamos a leerlo. Capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Cómo había terminado Jonás la oración en el capítulo 2, versículo 9? Las salvaciones de Jehová. Él pudo entender, pudo reconocer, pasó la disciplina y acá está, poniéndose en pie otra vez, obedeciendo al Señor al mandato que le había dado. A él le gustaba esa promesa de las salvaciones de Jehová cuando se aplicaba el mismo. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero cuando esta verdad fue también para sus enemigos, bueno, él prefería verlos pagar. No, que pague por lo que hizo, ¿sí? Pero él estaba contento, fui salvo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Pero ahora cuando le tocó al vecino, ¿estás vos contento por lo que le está pasando a tu vecino? ¿O no le predicaste el evangelio todavía? ¿Acaso estás enojada por alguna situación que ha pasado en tu familia, en tu entorno, que decís: no, para él no, que pague? Gracias, Señor, porque me salvaste, estoy en una iglesia bíblica, gracias, Señor. No. Isaías 55, del 6 al 7. Dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase el impío de sus
pensamientos. Vuelva hacia Jehová. ¿Acaso Dios no puede salvar a tu enemigo? ¿Aquel que te lastimó? ¿Aquel que abusó de vos? ¿Que mató a un ser querido? ¿Que te abandonó? ¿Que habló muy mal de vos? ¿Que te engañó? ¿Que te mintió? ¿Dios no puede salvar a tu papá? ¿Dios no puede salvar a tu mamá? ¿Por qué? ¿Porque vos lo decís? Si nos muestra en el capítulo 2, versículo 9, que la salvación es de Jehová. La salvación no es tuya, la salvación no es mía, la salvación es de Jehová. Debemos de orar por ellos fervientemente. 2b. Jonás y su gran enojo. Y vamos a ir al capítulo 4 para ir finalizando. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová diciendo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo: mejor es para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios reprende a Jonás en el capítulo 4 por tener compasión de una planta que en un día creció y al otro día se secó. Es para pensar y meditar. ¿Qué estamos haciendo, hermanas? ¿Tenemos compasión por nuestros hermanos que están acá? Qué lindo, hermano, te invito a casa, vení a mi casa. ¿Está todo bien? ¿Y parece que está todo bien acá adentro? ¿Por qué no venís un día a mi casa y toda la semana para ver qué podemos hacer? ¿Por qué yo no voy y vemos si en esa semana le estamos predicando el Evangelio a alguien? Y cada vez que nos juntemos con personas que no conocen a Cristo, predicarle el Evangelio, mostrarles que para ellos hay salvación y no hay condenación, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Acá adentro estamos todos bien, por gracia de Cristo somos salvos y lo creemos, pero afuera hay mucha gente que se está perdiendo, hospitales llenos de enfermos que no conocen a Cristo, el vecino malhumorado que tanto te molesta. ¿Nunca probaste, nunca intentaste hablarle bien, con amor? Yo lo intenté con mi vecina. Un día recuerdo que fueron los hermanos y se enojó porque estábamos haciendo parrilla y le fue todo el humo al lado. Pero después tuve la posibilidad de hablarle con amor y ahora me saluda como si nada. ¿Lo intentaste? Y si no lo intentaste, este es el momento para intentarlo. Gloria a Dios por nuestros hermanos. Y nos ayudamos entre todos, nos sostenemos. Pero afuera hay un mundo que se está perdiendo. Y Cristo ya viene pronto.
Dios reprende a Jonás por tener compasión de una planta muerta, una que creció en un día y se marchitó al siguiente, pero no de una ciudad entera llena de miles de personas creadas a la imagen de Dios. Y mucho se excusó también, ¿no? Porque claro, Dios ya los había elegido su pueblo, Israel, ¿sí? Pero así como Él como tuvo compasión de una planta, no lo tuvo por los demás que se estaban perdiendo. Porque Nínive era una ciudad terrible, llena de maldad, ¿sí? Era fuertemente fortificada, a 3 días de camino para recorrer toda la ciudad por dentro. Y no tuvo compasión de ellos. Pero hemos visto que después de la gracia de Dios y la misericordia de que Dios mandó el pez, yo me ponía a pensar cómo fue todo, porque en la gracia, en la soberanía de Dios, Dios permitió también esa desobediencia para que los marineros creyeran que la salvación es de Jehová. Y así lo dice la palabra de Dios. Jehová nos ha salvado. Ejemplo de Adán, cuando también se excusó, la mujer que me diste. Claro, no, yo no hice nada. Dios le había dado el mandato y la orden a Adán de que no comiera, ¿sí? Y él lo compartió con la mujer. El mandato era para él, no para ella. No debemos de excusarnos. No, Señor, porque la verdad que hoy no congregué porque pasó tanto, a no ser que sea algo muy grave, ¿no? Pero basta de excusas, porque de excusas nos sobra, pero el hecho falta. Ahora te pregunto otra vez, ¿es la actitud de Jonás peor que la tuya y la mía? ¿O la nuestra es peor que la de Jonás? ¿Cuál es peor que cuál? Debemos de reflexionar y meditar y tomar de ejemplo a Jonás, ¿sí? Tomar de ejemplo lo que él hizo y la angustia que él tenía también, porque había mucha enemistad, había mucho odio. No solamente toda la culpa a Jonás, sino que debemos de entender en la situación en la que él se encontraba, ¿sí? Con respecto a Nínive, a la ciudad de Nínive. Él tenía mucha bronca por el odio, la maldad, todo lo que estaba pasando ahí, ¿sí? Pero debemos de tomar su ejemplo y debemos de rendirnos a Cristo. Señor, quiero obedecerte. Si no podés, con tu orgullo, te cuesta mucho, orá, y aunque tengas enojo, orá, que Dios se glorifica, y te lo puedo asegurar. Yo oraba con enojo y de repente, de golpe y porrazo, no sé qué pasó. Hasta puedo decir que es un milagro de Dios, no sé qué pasó. Pero Cristo cambió de un día para otro mi corazón, y eso lo que Él hizo en mí lo puedo contar con demasiado gozo y con amor, porque estoy apasionada por la situación que pasé y estoy apasionada por lo que Cristo hizo en mi vida. ¿A qué se debe tu enojo? ¿A qué se debe tu alegría? ¿Se lastimó la persona que odiabas? ¡Ay, qué bueno! Al fin, para que vea. Se copió de la casa, se copió de mi bici, se copió del auto. Ahora que vea, con el pie no va a poder ni andar en bicicleta. No. ¿A qué se debe tu enojo? Y si estás contento y si estás alegre en esta tarde, es porque debemos de predicar el Evangelio. Es porque estamos predicando el Evangelio de Cristo a las personas que se están perdiendo. Pero si aún seguimos con enojo, debemos volver a predicarnos nosotros mismos el Evangelio de Cristo. ¿Estás con enojo? Lee la palabra de Dios. ¿Estás triste? ¿Estás amargado con ira, con contienda? Lee la palabra de Dios. La palabra de Cristo es suficiente, está completa. Todo lo que necesitamos está acá, ni más ni menos. Esperas la misericordia de Dios en tu propia vida, pero no puedes soportar ver que se extienda a aquellos que te caen mal. ¿Cómo es eso? Esperas la misericordia de Dios en tu vida, pero no puedes soportar ver que Dios la extienda a aquellos que te caen mal. No. Debemos de predicar el Evangelio, debemos de fortalecernos en la palabra de Dios que va a cambiar cada área de nuestra vida para nosotros poder predicar el Evangelio con gozo y con obediencia, como el Señor nos ha mandado. Para ir terminando, Salmos 86:15.
Dice así: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto pasa cuando valoras las cosas de Dios. Esto pasa cuando valoras las cosas de Dios más que a Dios. Punto 3 para finalizar la conclusión. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué hermosa palabra, que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿hay buena noticia? Amén. La buena noticia es que hay buenas noticias. La gracia que Dios mostró a Nínive y a Jonás está disponible para ti y para mí. ¿Quién podrá estar más perdido que aquel que sin ningún sentido de lo malo o lo bueno, como los ninivitas? ¿Quién puede estar más perdido que tu vecino? ¿Quién puede estar más perdido que el que se droga, que el que roba? ¿Quién puede estar más perdido? Tú y yo nunca estamos fuera del alcance de Dios. Esto es porque Jesús, a diferencia de Jonás, no desafió la voluntad de su Padre, sino que Cristo obedeció. No huyas. ¿Por qué? Porque vas a volver cada día rendida a Cristo. ¿Podemos obedecer? Sí, podemos obedecer. Tenemos cada punto y cada paso para obedecer. Podemos. Vimos un Jonás con imperfecciones, un Jonás egoísta, un Jonás airado, con arrogancia, un pecador, en conflicto con la naturaleza perfecta de Dios y su santidad, su soberanía, su misericordia y su gracia. Y ahora en esta tarde te digo que hay esperanza si estás con un corazón arrepentido, si viniste con un corazón humilde. Y si no viniste con un corazón humilde, esta tarde podés humillarte ante Dios, podés humillarte, dejar ese egoísmo de lado y decir: Señor, como vos lo hiciste conmigo, hacelo con mi vecino, como vos lo hiciste conmigo, hacelo con mis familiares, quiero predicar el evangelio. Solamente Jonás, cuando fue a Nínive, dijo: arrepiéntanse, porque Dios iba a destruir la ciudad de Nínive. ¿Acaso tienes que preparar un gran sermón para ir a predicar? Dios puede usarte. Vos podés hablar de Cristo. Para finalizar, leemos en Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nos ponemos en pie. Vamos a orar en esta tarde brevemente y pedirle a Dios que nos perdone de nuestros pecados, de nuestra maldad, que no queremos ser como Jonás, sino tomar el ejemplo de Jonás, no huir en medio de los problemas, no huir cuando Dios nos llama para una tarea específica, no huir, no ser cobardes, ¿sí? Sino que ser obediente a su palabra y ir con lo que Dios nos mande, porque el Espíritu Santo es el que va a hablar por nosotras. Porque en ese momento, no sé si les ha pasado, no vamos a estar pensando cuántas palabras le vamos a decir, sino que el Espíritu Santo nos va a ir guiando.
porque Él ya tiene todo preparado para salvación y a los que ha escogido. Cerramos los ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde.